me contratan. Me invitó alguna vez, no, al revés, tampoco, al revés también. Me invitó Jorge Fernández, que trabajaba ya en Grupo Imagen, le ofrecieron, y el Grupo Imagen estaba en el proceso de comprar Excelsior, estoy hablando de enero del 2006. El Grupo Imagen estaba por comprar Excelsior y le ofrecieron el cargo de director a Jorge. Jorge no le interesó el cargo, pero me propuso a mí. Entonces algún día, de los primeros días de enero, me habló Jorge para decirme: oye, me interesa que tengas una reunión aquí con el Grupo Imagen. Fui a la reunión, ahí estaba Olegario Vázquez Aguirre, estaba Pedro Ferriz, estaba Ernesto Rivera, estaba Jorge Fernández, y ahí me ofrecieron refundar Excelsior. Creo que son de esas ofertas que no puedo rechazar. Finalmente era una cabecera histórica, la cabecera con la que yo crecí. Y pues bueno, en típica reunión previa pues siempre hay las promesas de independencia editorial y demás que no necesariamente se cumplen. Entonces para mí era una oferta, insisto, imposible de rechazar, ¿no? Es decir, acepté con relativa rapidez. Marín lo entendió perfectamente, nunca tuve problema con Marín. Y entré el 18 de enero de 2006 al Excelsior. Lo primero que contraté fue Gerardo Galarza, y después a Pascal, después a María Luisa Díaz de León, que fue la otra subdirectora, en la parte informativa, y evidentemente muchos más en otras áreas, ¿no? Fue un trabajo, la verdad, espectacular, porque en 2 meses rehicimos el periódico. Cuando digo rehicimos fue en todos los sentidos, es decir, la redacción era inservible, no había un escritorio o un teléfono que sirviera, menos una computadora, entonces hubo que rehacer todo, cambiarnos a un piso nuevo, ponerle pisos, comprar mesas, comprar computadoras, o sea, desde eso hasta rehacer la rotativa, hasta reinventar las secciones, hasta ponerle color, por supuesto contratar a, no sé, 200 personas entre reporteros, colaboradores y demás, o sea, fue... Y todo que todavía había galeras, había personas que hacían galeras. En Excelsior no, en Excelsior ya no, pero sí era un periódico obviamente muy golpeado por la crisis, ¿no? Es decir, era un periódico que por desgracia ya no tenía, bueno, no se pagaban ni salarios, ¿no? O sea, era un periódico que estaba en una situación muy dura. Pero bueno, te digo que en 2 meses rehicimos el periódico y relanzamos el 22 de marzo. O sea, contratar a un equipo de 200 personas en 2 meses, cuando además seguíamos sacando el periódico, porque Excelsior no dejó de publicarse ni un solo día, y inventando una campaña de lanzamiento, insisto, contratando consultores. Tuvimos como consultores a Danilo Black, Galarza se dedicaba a hacer el periódico diario, María Luisa y Pascal me apoyaban en la contratación de gente. Contratamos lo mismo articulistas como José Antonio Crespo y Denise Merker. Hicimos locuras como poner a Olayo Rubio en la página 2 como el columnista de apertura. Revisar cada uno de los casos de la gente que estaba para ver quiénes se podían quedar y quiénes no. Hablar, por supuesto, con todos ellos. O sea, fue un trabajo pues que nos llevó cada minuto del día de esos 2 meses, ¿no? El 22 de marzo se relanza el periódico y yo era el director general editorial. Y creo que durante los 3 primeros meses hicimos cosas que valieron la pena. Es decir, creo que la cobertura electoral que hicimos del proceso del 2006 valió la pena. Yo conservo en la portada del periódico del 2006, en la elección del 2006, que me pareció un muy buen trabajo el que hicimos. Era un equipo de reporteros joven, talentoso, con gente que lo mismo tenías a Andrés Becerril, que a Iván Melgar, que a Marcela Turati, no sé, jefes de sección jóvenes como Martín del Palacio en deportes, gente más experimentada en negocios. O sea, era un equipo francamente defendible, notable, interesante, periodistas, ¿no? Que estuvimos ahí.
Y te digo, creo que fueron esos 3 primeros meses, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Más o menos julio, en donde hubo una libertad editorial interesante. Y bueno, era un proyecto muy joven, evidentemente, pero creo que hicimos cosas que valían la pena. Sin embargo, yo empecé a chocar con la línea editorial de los jefes. Más allá de calificar el asunto, pues simplemente diría que ellos veían un periódico diferente al que yo quería, lo cual además tampoco me parece sorprendente. Y terminé saliendo en octubre. Yo no estaba pues, dispuesto a mantener una línea editorial en la que no creía. Insisto, ni siquiera me acuerdo el discurso de buenos y malos, pues ese periódico de ellos, lo que hacen, ¿no? Yo soy el director y salí en octubre, ¿no? Salí en octubre de Excelsior, básicamente porque no nos entendíamos, ¿no? Es decir, ellos querían un periódico diferente al que yo quería hacer, y eso pues provocaba un desgaste cotidiano pues, normal, ¿no? Por eso salí del periódico. Me voy a W y entro en el 2007. Ahí me invitó el Grupo Prisa. El Grupo Prisa me invitó a ser el primer director de W con formación periodística, porque W llevaba ya creo que 3 años con la dirección del Grupo Prisa, pero el director de la estación era más que nada un administrador con conocimientos de radio, pero sin formación periodística. Entonces me invitan a ser el primer director periodístico de la estación. Porque cada programa tenía su propio director de noticias, ¿no? Exacto, era una estación en donde cada quien jalaba por su lado y cada quien hacía el periodismo en el que creía, y cada quien funcionaba con sus reporteros, con sus presupuestos. Era una estación que perdía muchísimo dinero, era una estación con un déficit notario, se perdía más de 30 millones de pesos al año, en parte por esa locura, porque cada quien manejaba sus horarios como quería. Es decir, si no salía un spot no pasaba nada, si contrataban a alguien simplemente avisaban páguenle a esta persona, nadie manejaba un presupuesto. O sea, sí era una situación complicada en términos financieros para la empresa. Habían tenido además un mal año en términos de rating, habían perdido 50% del rating durante el 2006, particularmente en el programa de la mañana. Entonces a mí me llaman a tratar de reorganizar la redacción y sobre todo a tratar de hacerlo viable en términos económicos. Eso evidentemente provocó choques con los conductores que hicieron que se refundara por completo el proyecto, ¿no? Es decir, los conductores, particularmente Aristegui, no aceptaron ese lineamiento, no vieron que las pérdidas económicas eran imposibles de absorber, y tampoco aceptaron un criterio en donde hubiera cortes comerciales obligatorios o cosas de esas. Entonces la apuesta fue refundar el proyecto, y por eso invité a Carlos Puch a conducir el noticiero de la mañana, a León Krause a conducir el noticiero del mediodía, y a Salvador Camarena a conducir el noticiero de la noche. ¿Qué significó para usted ese episodio donde una buena parte decía que usted era un censor? Pues sí, mira, yo asumo que esa parte es un debate interminable porque parte de un acto de fe. Es decir, si una de las partes se dice mártir de la libertad de expresión, combatirlo es absolutamente imposible y desgastante, y más cuando es alguien que, por razones que podemos todos entender, tiene un nivel de credibilidad importante. Yo diría, fue el primero sin iniciar, Yo te lo resumo en lo siguiente. Primero, nadie puede demostrar que se haya censurado o limitado la libertad de expresión de absolutamente ningún conductor, ningún periodista. Nunca hubo, y nadie podría probar que hubo un tema, un invitado o una entrevista, ya no digamos vetada, ni siquiera cuestionada,
Segundo, lo que se hizo después en la W demuestra que el tema editorial no era, como se pretendió ver, un tema de censuras. Es decir, quien conoce la trayectoria de los tres periodistas que te acabo de mencionar sabe perfectamente que no son periodistas a modo de nadie. Es decir, me parecería absurdo pues suponer que Puig, Krause o Camarena son periodistas dóciles y a los que se les puede manipular en términos de libertad de expresión. Entonces creo que eso también demuestra que no era el tema. Creo que nunca se entendió que es ridículo tener una estación de radio que pierda semejantes cantidades de dinero y que si no hay una conciencia plena de toda la gente que trabaja ahí, que se tenía que reorganizar el barco, pues entonces está en chino, ¿de dónde sale el dinero para pagar? Sobre todo los altísimos salarios de los conductores. Y te diría que en otro sentido, en términos más humanos, fue una etapa sin duda complicada porque me tocó ver lo que muchas veces uno puede criticar de los medios, es decir, notas publicadas en Proceso o en La Jornada diciendo que yo era un censor cuando nunca jamás un reportero de Proceso de La Jornada fue capaz de buscarme papel de navegación, ¿no? Es decir, ni siquiera la mínima molestia de marcarte y decirte, oye, ¿quieres dar tu posición? Nada. O sea, ellos juzgaron sin escuchar, por supuesto, las partes, sin ver otras cosas. Digo, por ejemplo, hay datos muy claros como el hecho de que salió Carmen y no renunció una sola persona más en toda la ONU, ni siquiera su secretario. Es decir, si era un ataque a la libertad de expresión, pues entonces uno, ¿qué supone? Que todos los demás trabajadores de la W son unos horribles cómplices, cuando había programación notable y la sigue habiendo, como por ejemplo el programa del Hueso. Entonces, por eso, digamos, sin dedicarle mucho más tiempo, te diría, primero, por supuesto, yo defenderé siempre el hecho de que no hubo ningún ataque a la libertad de expresión, de que no hay ninguna prueba que lo sostenga, de que es un dicho de una persona que, pues, creo que ha disfrutado del papel de mártir por muchos años, pero que no hay un solo dato que corrobore que en W tuvo este tipo de problema, que no coincidió con un esquema, pues bueno, pues en todo caso eso es legítimo, pero que nosotros hicimos públicos años después, yo en lo particular hice público años después, cuáles eran las propuestas que les hacíamos. 10 puntos, ¿no? ¿Vale? Fueron 10 puntos, ¿no? Sí. Y creo que ahí está claro que nosotros le pedíamos hacer nada más que tratar de organizar mejor la buena estación. Entonces, bueno, ni modo. Pero bueno, finalmente te digo, yo terminé ahí estando casi 5 años. Yo me fui satisfecho de lo que hicimos, o sea, creo que el programa de Puig, a pesar de que no duró tanto tiempo, fue un buen programa de radio. Creo que Puig es un profesional, es un gran periodista y es un muy buen conductor de radio. Creo pues que yo hasta la fecha me gustaría tener un programa de ese formato con alguien así, porque creo que es un profesional. Sin duda León Krause hizo un programa que muy rápidamente estuvo en los primeros lugares de rating, y que Camarena logró hacer un programa de la noche muy interesante. Entonces yo creo que por ese lado los avances y los logros estuvieron muy bien. Sí, bueno, en efecto, después de pasar por todos esos, mira, yo creo que el periodismo mexicano es un periodismo que está atrapado en un esquema en donde la publicidad oficial ha permitido el crecimiento y desarrollo de medios de comunicación que no tienen lectores y que viven básicamente de eso. El dato de la publicidad oficial es relevante por muchas razones, pero quizá la más importante de todas es porque ha hecho que los periódicos y los medios de información no vivan de sus lectores y por tanto no vean a sus lectores como el cliente más importante. Creo que el periodismo en México, en muchos casos, evidentemente con todas las excepciones que se quiera ver, es un periodismo en donde se entiende poco como un servicio,
se entiende poco como un servicio al público. No se le ve, por ejemplo, vinculado a temas de derechos humanos fundamentales. Se le ve como un negocio, se le ve como una relación con el poder, se le ve pues como la posibilidad de que un dueño, un directivo, un columnista, un conductor gane cientos de miles de pesos, millones de pesos frente a reporteros que no ganan nada, y que no ganan nada simplemente porque los medios no ven en el periodismo la razón fundamental de su existencia y por tanto no ven en el reportero la columna vertebral del negocio, sino ven en la relación con el poder lo más importante, ¿no? Es decir, creo que el periodismo en México difícilmente puede crecer, avanzar, independizarse, mejorar en calidad hasta que no se resuelva este tema fundamental, que es o reducen notablemente el dinero que se dedica o se transparentan los criterios para la asignación, porque vivir en un país en donde cada año sabemos que hay 10, 12 mil millones de pesos circulando por criterios misteriosos, insisto, lo que hace es básicamente pervertir un tema central. El periodismo no se entiende como servicio, no se entiende como un servicio al lector, sino se entiende básicamente como un servicio al poder. Si tú vives de la publicidad gubernamental, como le pasa a 9 de cada 10 medios, pues hay una cosa normal: el periodismo atenta contra tu fuente de negocios. Es decir, ¿por qué habrías de hacer periodismo si el periodismo implica incomodidad, revelación, denuncia? Pues, cancelación. Pues importante cancelación, ¿no? Entonces creo que ese es el problema central de los medios en México, ¿no? Y evidentemente uno ve el problema en los grandes medios nacionales, pero cuando los ves, sobre todo en los medios locales, lo entiendes con mucho mayor claridad. A nivel nacional, digamos, pues seguramente hay modelos exitosos como puede ser Reforma, pero cuando tú vas a un estado, el que sea, y te das cuenta que no hay un solo periódico que no dependa de la publicidad oficial, o que los programas de noticias de radio solo tienen publicidad oficial, bueno, pues te das cuenta que así no se puede hacer periodismo, ¿no? Creo que ese es un problema central. Es decir, creo que los debates sobre la formación de periodistas y esas cosas, pues, siempre son importantes, pero se vuelven irrelevantes cuando tomas en cuenta el otro factor. ¿Para qué quieres tener un gran periodista en tu equipo si ese gran periodista lo que va a provocar es que te pelees con tu fuente financiera más importante, ¿no? Entonces, creo que esa es una conclusión clarísima en términos de lo que me ha tocado ver, digamos, después de más de 25 años de periodista, que mientras no rompamos esa relación, el periodismo no va a poder desarrollarse como debiera, ¿no? La visión de Julio Daniel Moreno Chávez ya no cabía en ningún otro medio y por eso está a nivel político. Pues sí, o sea, esa es la razón central por la que estoy aquí. Es decir, sí te diría, para mí es verdaderamente importante que aquí tenemos la posibilidad de hacer el periodismo en el que creemos. Es decir, yo tengo perfectamente claro que en un espacio como una estación de radio, como el W, o si yo hubiera optado por aceptar las directrices editoriales en Excelsior, pues seguramente ganaría más dinero, tendría un foro más importante. Yo veo pues lo que ha vivido quienes se han quedado, por ejemplo, en Excelsior, y bueno, me parece una opción evidentemente respetable, pero aquí la apuesta en el nivel político es nosotros, y hablo en plural porque es algo que evidentemente hemos platicado mucho en la redacción, nosotros lo que queremos hacer es un medio en el que nos reconozcamos, un medio en el que cada una de las notas, cada uno de los ángulos que planteamos sean en los que creemos, que entendamos el periodismo como un servicio, que entendamos el periodismo como una comunidad con el lector, en donde creamos que el periodismo tiene que ver con los derechos humanos, en donde veamos pues que el periodismo tiene que estar del lado de las víctimas, tiene que hacerse bajo criterios básicos de ética y de rigor, y que pues eso implica evidentemente una plataforma más pequeña, pues, porque es un sitio, también implica las dificultades
diarias de dónde conseguimos dinero para pagar la renta o la nómina, ¿no? Pero al mismo tiempo es el otro lado de la moneda, pues que es aquí publicamos lo que creemos que se debe publicar, esté bien o esté mal, evidentemente no estaremos exentos de errores, pero lo que sí podemos presumir es eso, ¿no? No somos parte de ningún grupo político, no somos parte de ningún grupo financiero, ¿no? Y eso nos da la posibilidad, insisto, de hacer periodismo, el periodismo que creemos, chiquito, mediano, grande, bonito, feo, con errores o sin errores, pero es el que creemos. Aquí no viene nadie a dictarnos qué tenemos que hacer o qué tenemos que dejar de hacer. Y cada uno de los periodistas que estamos en el nivel político lo entendemos igual, que eso es evidentemente una cosa fundamental, ¿no? Aquí sí creemos pues, que los contenidos importan, que el sentido de los contenidos importan. Y tampoco digo que sea la solución para todos, es decir, no digo que todo el mundo funde sus respectivos animales políticos, pues cada quien entenderá su trabajo desde perspectivas diferentes. Yo te citaba al principio que tenía claro que trabajé 3 años en 1+1 sabiendo de las limitaciones en términos de libertad editorial, pero para mí eran 3 años de formación, entonces no critico pues a quienes han tenido que optar por medios así. Sí digo, pues nosotros hoy por lo menos sí podemos presumir, el periodismo que hacemos es el periodismo en el que creemos. Y eso ha sido para mí un camino de 25 años, ¿no? O sea, me tardé todos estos años para poder llegar a un espacio así, ¿no? Mucho.